Bienvenidos a Cook Minare Jaden 1108, te saluda Mar. Espero que se encuentren súper bien, mis queridas Jicocas. Hoy les traigo nuevas actualizaciones del Jicok. ¿Jimin se puso celoso en el detrás de cámaras de la entrevista de Lemino? Además, hablaremos de los rumores que están circulando sobre Jimin. ¿Ya está en París? ¿Realmente Jungkook dejó a Jimin? Y, por supuesto, repasaremos todo lo que pasó durante el concierto en Múnich y todos los momentos Jicok. Quédate hasta el final para no perderte ningún detalle. Comencemos. Empecemos con el detrás de cámaras de la entrevista de Lemino. Resulta que estaban realizando una sesión de fotos grupal, cuando el camarógrafo le sugirió que se apoyaran sobre Jungkook. Incluso comentó que, si dos personas se apoyaban al mismo tiempo sobre él, probablemente no podría sostenerlos. Es ahí cuando Taeyong dice que sí se puede y se apoya en Jungkook. Y no solo él, también Jin lo hace. Pero miren con atención. Jimin, al darse cuenta de la mano de Taeyong. Su reacción cambia de forma radical cuando Taeyong se acerca. Miren la reacción de Jimin al ver que Taeyong le toca el pecho a Jungkook. Su mirada va directo a la mano de Tae, cambia su expresión al instante y voltea súper serio. Realmente parece estar molesto. Al parecer, no le agradó para nada que tocaran a Jungkook, y menos el pecho, que ya sabemos perfectamente que Jimin es el que suele tocar esa zona con toda la confianza del mundo. Nadie más. Jimin se puso muy serio. Incluso, Jungkook lo mira de reojo y no le queda de otra que sonreír para la foto, muy profesional. Y esta reacción de Jimin también nos hizo dar cuenta de otro detalle. Fíjense en la diferencia entre cómo Jimin suele tocar a Jungkook y cómo lo hace Taeyong. Cuando Jimin se acerca a Jungkook, normalmente lo hace con mucha naturalidad y confianza. No es simplemente un toque, sino literalmente lo agarra. En cambio, Taeyong apenas si lo toca. Se nota una interacción distinta, que no refleja el mismo nivel de confianza y naturalidad que vemos habitualmente entre Jimin y Jungkook. Estos detalles son los que marcan la diferencia. Además, después de ese momento, miren a Jimin, estaba marcando territorio. Mírenlos a ellos en su propio mundo, jugando y juntitos por decisión propia en el detrás de escena. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Jimin sí se puso celoso? Las leo. Y hablando de diferencias. Durante el primer concierto en Múnich también ocurrió un momento muy divertido. Jin comenzó a hacerle a Egyo a Jungkook y Jungkook terminó dándole un pequeño puñetazo, como todo amigo. La escena fue muy graciosa porque Jin inmediatamente le devolvió el golpe. Y es aquí donde notamos otra gran diferencia. Cuando Jimin actúa tierno o hace Egyo, Jungkook no juega a golpearlo. Se queda completamente embelesado, derretido y sin respiración viéndolo. La manera en que lo mira y sus sonrisas son únicas. Esa reacción no la tiene con nadie más. Eso es lo que hace especial al Jikok. Obviamente, tanto Jimin como Jungkook juegan y bromean con los demás miembros, pero Jungkook nunca los mira ni les sonríe de esa manera. Incluso, recordemos que a Jimin no le gusta que le toquen el pelo. 지민 형은 머리 만지는 걸 안 좋아합니다. Pero, si es Jungkook quien lo hace, Jimin se deja consentir y se nota que es el único que puede tocarlo y acariciarlo. Si lo intenta otro miembro, como Namjoon o Suga, Jimin suele mostrar incomodidad rápidamente. Jimin solo se deja tocar por Jungkook, por nadie más. De igual modo, Jungkook. Cuando Jimin le habla al oído a Jungkook, él se acerca por completo,
lo escucha atento y todo es muy genuino. Pero cuando Taeyong intenta hacer lo mismo, Jungkook apenas reacciona e, incluso, parece que ni le presta atención. Tal como el mismo Jungkook lo dijo una vez, él solo le presta atención a lo que le gusta, y ya sabemos perfectamente quién le gusta. Jimin. Obviamente, Jimin. Y ahora, mis queridas jicocas, cambiemos un poco de tema, porque hay algo que está circulando muchísimo en redes sociales y muchas me lo han estado preguntando. ¿Jimin ya está en París? En las últimas horas han comenzado a circular imágenes que confirman que Jimin ya se encuentra en París. Jimin fue captado saliendo del hotel junto a Jungkook y los demás miembros de BTS rumbo a la Torre Eiffel. De hecho, verlo nos hizo muy felices, porque pudimos comprobar que se encuentra bien y que, al parecer, ha podido descansar antes del concierto en París. Pero entonces, ¿dónde estuvo Jimin durante estos últimos días? La realidad es que no se sabe con certeza dónde estuvo Jimin. Pero, como siempre, las vecinas comenzaron a decir que Jungkook había dejado a Jimin, que Jungkook estaba con Taeyong, con su supuesto novio, que prefería pasar más tiempo con él y muchas cosas más. Incluso, ellas han llegado al extremo de pagar para que busquen y sigan a Jimin. Tanto así que, según algunas informaciones, Jimin se habría quedado en Múnich con sus padres, ya que, supuestamente, sus padres fueron a verlo durante los conciertos. A ver, vamos por partes. No se sabe dónde estuvo Jimin. Y si él decidió quedarse en Múnich para pasar tiempo con su familia, es totalmente válido. Ahora, ¿por qué Jungkook no se quedó con ellos? En primer lugar, si Jungkook se hubiera quedado con Jimin, ya sea con sus padres o simplemente si ambos se hubieran ido a algún lugar juntos, las vecinas, ese lado tóxico del fandom, no los hubieran dejado en paz. Los habrían acosado. Si no están conformes con ver a Jungkook en París junto a su supuesto novio, imagínense lo que hubieran hecho si Jungkook tampoco aparecía en París, al igual que Jimin. Ya estarían hasta demandando a IVE. A ese punto llegan algunas personas. Por eso, si Jimin realmente decidió quedarse con su familia y Jungkook no estuvo ahí, también puede ser precisamente para que él disfrutara ese tiempo con su familia sin que comenzaran a acosarlos. Porque sabemos que las vecinas incluso llegan a meterse con la familia de Jimin. Y él es una de las personas que más protege su entorno familiar. Así que es completamente válido que Jimin haya decidido disfrutar de ese tiempo con su familia. Además, tanto Jimin como Jungkook tienen un vínculo muy bonito con sus familiares. Ahora, ¿por qué Jungkook sale con Taeyong? Para comenzar, Jungkook no solo sale con Taeyong. Jungkook no tiene salidas a solas con él. Jungkook sale junto a J-Hope, a los estilistas, a su manager. Nunca solos. Es más, Taeyong y J-Hope es con quien más se le ha visto estos días. Incluso, Jungkook suele ser el primero en irse al hotel, dejando a Taeyong y a J-Hope en el gimnasio. Si realmente fuera su novio, no debería esperarlo. Pero no. Jungkook solo pasa un tiempo con ellos, graba contenido y se regresa al hotel. Otra de las preguntas es: ¿por qué Jungkook sale mucho con Taeyong y J-Hope, pero con Jimin no se le ha visto? Cada vez que Jimin y Jungkook tienen esos acercamientos, cuando viajan o aparecen fotos de ellos juntos, siempre surgen inventos, teorías y acusaciones para que ellos ya no se dejen ver juntos. ¿Por qué? ¡Qué casualidad! Cuando J-Hope publicó las fotos de Jimin y Jungkook en el avión. Cuando salieron las imágenes donde Jungkook le enviaba besos a Jimin.
cuando aparecieron abrazados saliendo del hotel. Comenzaron los ataques a la empresa y Hope pidiendo que elimine sus publicaciones donde salían Jimin y Jungkook. Y, oh, casualidad, después empezaron a difundirse muchísimas salidas de Taeyong, J-Hope y Jungkook. Publicaciones masivas de ellos. Casualidad. Mucha casualidad, diría yo. Aparte, porque son bastante obvios. Recordemos que Jungkook dijo que iba a cenar. Incluso hizo un live muy corto de apenas 1 minuto. Y luego fue a ver cómo nadaban J-Hope y Taeyong. Es como si le hubieran dicho: anda un momento, graba algo para calmar a cierto público. Porque resulta muy curioso que Jungkook solo estuviera unos minutos y luego se fuera. Y ni siquiera él ha subido alguna publicación sobre ese momento, solo se dejó ver y se fue. Sospechoso, diría yo. Así que, mis queridas Jikookas, sabemos que cada vez que Jikook está siendo más evidente y más suelto, siempre aparecen situaciones para desviar la atención. Y eso lo hemos visto varias veces. Por eso, siempre hemos dicho, esperen con paciencia el karma, Jikookas. Porque, para las que dicen que Jungkook y Jimin no están juntos, miren lo que pasó. Jimin ya está en París. Cuando salieron del hotel, se vio a Jungkook queriendo ir hacia Jimin, pero, una vez más, no le dejaron y terminó yéndose en otro auto. Sin embargo, ya en la Torre Eiffel, se les vio juntitos, ambos disfrutando del paisaje. Jungkook estuvo tomando fotos y, mientras los demás miembros estaban en sus cosas, ellos dos permanecieron juntos. Sin duda, fue un momento hermoso. Además, veamos la publicación que hizo Jungkook. Compartió un video de la Torre Eiffel con los fuegos artificiales, y la canción que eligió fue Tree of Life, de Park Hee-yeon. Esta es una canción muy emotiva que habla de dos personas que permanecen juntas incluso en los momentos más difíciles. Y, si pensamos en quienes han estado juntos en sus momentos más difíciles, sin duda nos vienen a la mente Jimin y Jungkook. Siempre apoyándose, cuidándose y dándose consuelo mutuamente. La letra habla de cuidar al otro, de descansar juntos, de volver a sonreír, sobre todo, repite una frase muy significativa. Juntos, juntos, para siempre. Y esa frase inevitablemente nos recuerda a momentos muy especiales del Jikook. Como cuando Jungkook hizo el Pinky Promise con Jimin diciéndole, iré a ti. O cuando dijo que quería seguir viajando con Jimin hasta los 50 años, prácticamente pasar toda su vida junto a él. 12까지 있다니까. 12요? 네. 한 50까지 가고. 아, 정국씨! 천천히. Además, hay otro detalle que llamó muchísimo la atención. La canción pertenece a Park Hee-yeon, la misma cantante de Coming of Age Ceremony, la icónica presentación que Jimin y Jungkook realizaron juntos en 2016, cuando Jungkook alcanzó la mayoría de edad en Corea. ¿Coincidencia? Nunca es coincidencia con el Jikook. Ahora, como recordar es volver a vivir, veamos todos esos momentos Jikook que nos regaló el concierto en Múnich. Comencemos con este tierno momento. Jimin actuando lindo frente a Jungkook. Miren cómo lo toca para que Jungkook lo vea dar un giro. Y Jungkook rápidamente voltea, con una sonrisa enorme en su rostro, y empieza a bailar con muchísima más energía. Es hermosísimo. Pero aquí hay un detalle que no pasa desapercibido. Al momento en que Jungkook voltea a mirarlo, parece que Jimin le envía un beso volado justo antes de girar, dejando a Jungkook totalmente flechado y sonriendo. Pero, díganme ustedes, ¿qué ven? ¿Fue un beso volado o no? Las leo. Durante todo este primer concierto, Jimin y Jungkook estuvieron desatados en el escenario, sacando los pasos prohibidos, felices y disfrutando al máximo.
Verlos así nos llena de alegría. Además, tuvimos un momento súper divertido cuando Jimin imitó la característica caminata del futbolista Erling Haaland. Sin duda, Jimin es súper ocurrente y se robó el show. Este otro momento, Jungkook imitando a Jimin cuando baila. Tan divertidos ambos, siempre tan cómplices. Ambos señalándose el corazón y apuntándose, como si se estuvieran diciendo: mi corazón es tuyo, Jimin, y mi corazón es tuyo, Jungkook. Este otro momento, la manera en que Jungkook mira a Jimin con una sonrisa, derretido, cautivado y lleno de orgullo cuando Jimin domina el balón. Sin duda, Jungkook es el fan número 1 de Jimin. Miren este otro momento, la forma en que Jimin abraza a Jungkook y luego voltea a mirarlo. Ambos terminan sonriéndose. Tan lindos. Sin duda, Múnich nos regaló muchos momentos J-Pop que nos hicieron suspirar. Pero cuéntenme, ¿cuál fue su momento favorito? Las leo. Quiero agradecerle a cada una de ustedes, mis queridas J-Cocas. Gracias por siempre dejar comentarios llenos de amor y respeto hacia Jimin y Jungkook. Gracias por ver siempre mis videos. Gracias por ser parte de esta hermosa familia de J-Cocas. Las quiero muchísimo. Y si aún no estás suscrita y eres una J-Coca como yo, no olvides suscribirte, compartir y darle like al video. Nos vemos en el próximo video.